Ok, bueno, vamos a empezar a ver un poco la interfase del programa este de Rhino. Y pues como se podrán dar cuenta, básicamente es un programa de CAD, de dibujo por computadora. Y nosotros pues básicamente tenemos, en este caso tenemos una barra de comandos acá arriba. Esta la podemos hacer más grande o más pequeña, yo prefiero tenerla un poco más grande. Tenemos varias pestañas acá y cada una con diferentes herramientas. Vamos a verlas poco a poco. Acá abajo tenemos nuestra barra como de herramientas generales, ¿verdad? Para crear un archivo nuevo, abrir un archivo, grabar, etcétera. Tenemos acá más herramientas de creación. Muchas de las herramientas que están acá nos aparecen también en estas tablas de aquí, con estas pestañas de acá. Y tenemos pues nuestros viewports acá en la parte central, que también los podemos seleccionar a partir de estas pestañas que tenemos aquí. Acá abajo tenemos los Object Snaps. Yo por el momento voy a tener encendido mi snap de endpoint, de punto, de midpoint, de center, de perpendicular y de cuadrante. Y vamos a tener activa esta opción de project. Eso nos permite proyectar los snaps en diferentes vistas. Y acá abajo nos aparecen nuestras coordenadas X, Y, Z, en qué unidades estamos trabajando, en qué layer estamos trabajando. Y tenemos aquí algunos switches. Tenemos por ejemplo proyección ortogonal, la vamos a tener activa. Esta es nuestra opción de ortho para dibujar horizontal o verticalmente. Vamos a tener activa esta opción de planner, de OSNAP, este Smart Track y este que dice Gumball. El resto lo podemos dejar apagado por el momento. Entonces, si queremos maximizar algún viewport, podemos hacer doble clic sobre el nombre del viewport y podemos ir acá abajo seleccionando diferentes viewports. Por el momento nos vamos a quedar en nuestra vista top. Entonces tenemos, dentro de las herramientas que tenemos, pues tenemos una herramienta de selección. Podemos crear puntos, podemos crear polilíneas, podemos crear eh, splines, que son básicamente eh, líneas curvas, que las creamos a partir de puntos de control. Si hacemos clic derecho, vean de que muchas herramientas nos aparece la opción de si hacemos clic con clic izquierdo, creamos un tipo o usamos la herramienta de una forma y con clic derecho de otra manera. Es decir, en este caso podemos crear, haciendo clic izquierdo, creamos puntos de control, es decir, los puntos que nosotros creamos en nuestra línea no atraviesan o no son parte de la línea, son eh, puntos como de pivote básicamente, estos de acá. Entonces, esto es con clic izquierdo, mientras que con clic derecho con clic derecho vamos a crear una línea a través de puntos. Entonces si yo creo, digamos, todos estos puntos y selecciono acá los puntos con los que yo voy a eh, utilizar para crear esta curva, y van a pasar, en este caso los puntos iban a estar exactamente en el camino de la curva. Y así con el resto de herramientas. También tienen esta pequeña flecha, muchas, que nos muestra más opciones. Por ejemplo, de cómo crear un círculo. Digamos, podemos crear un círculo a partir del centro y el radio, a partir de su diámetro, a partir de 3 puntos, etc. Que todas estas opciones pues son muy universales para la mayoría de programas de este tipo. Entonces pues podemos crear rectángulos,
círculos, elipses, etcétera. Tenemos también opciones para crear superficies. El punto fuerte de Rhino, de hecho, es la creación de superficies. En este caso, nosotros básicamente vamos a ir creando los objetos más o menos superficie por superficie, y podemos editarlas de prácticamente cualquier manera que nosotros querramos. Entonces, si me voy a mi vista perspectiva, por ejemplo, y puedo crear un rectángulo, y este rectángulo yo puedo utilizar mi herramienta de extrusión. Podemos escribir el comando, y conforme escribamos nosotros los comandos, nos va a aparecer todos los comandos que tengan el texto. Lógicamente, mientras más específico escribamos un comando, pues nuestras opciones van a ser menos. Entonces, por ejemplo, podemos extruir una curva, y extruimos este rectángulo que ya tengo seleccionado. Conforme nosotros creemos un objeto, nos van a aparecer acá diferentes opciones. Por ejemplo, si yo quiero que la extrusión resultante sea un sólido, es decir, si yo quiero que esté cerrada o no, yo puedo encender o apagarlos acá, o presionando la tecla, digamos en este caso S, que es la que está subrayada de cada una de las opciones que me aparecen. Para desplazarme acá, podemos utilizar Shift y clic derecho para utilizar Pan para arrastrar acá, clic derecho para girar nuestra cámara, y la rueda del mouse para hacer zoom. Podemos también presionar control y clic derecho, y arrastramos el mouse hacia arriba o hacia abajo para acercarnos o alejarnos a nuestra figura. Podemos seleccionar nuestra figura y hacer zoom sobre la figura seleccionada, y eso lo que hace es que centra nuestra cámara con respecto a la o las figuras que tengamos seleccionadas. Entonces podemos crear, por ejemplo, un círculo, ¿verdad? Y extruirlo, manera de crear pues una especie de cilindro acá, etcétera, con el resto de figuras que ya conocemos. Tenemos diferentes formas de crear una superficie. Nosotros podemos crear una superficie a partir de puntos, es decir, yo puedo colocar acá 3 o 4 puntos y nos va a crear una superficie plana. También podemos crear superficies a partir de curvas planas, a partir de curvas cerradas. Entonces podríamos crear, digamos, una curva de esta forma, y podemos seleccionar nuestra figura cerrada y nos va a crear esa superficie a partir de la figura que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un círculo acá, podemos seleccionar estas dos y nos va a crear nuestra superficie con esa abertura. También tenemos la opción de crear loft, muy similar a muchos otros programas. Podemos tener, supongamos que tengamos este objeto acá, y si lo arrastramos hacia arriba, nosotros podemos seleccionar nuestra opción de loft y decirle de esta sección podemos crear más, y le podemos dar OK, y acá nos van a aparecer pues hacia la superficie, ¿verdad? A partir de la base hasta este punto, y nos aparecen diferentes opciones. Nosotros podemos cambiar alguna opción acá y darle preview, solo para tener idea de
qué cambios se está haciendo en este caso. Pues lógicamente es una superficie muy simple, no vamos a ver muchos cambios realmente acá. Entonces esto es un loft muy similar a cualquier otro programa. Tenemos la opción de crear una superficie a partir de sus curvas de edges. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, crear una curva, digamos aquí, digamos 1, 2, 3 y 4 curvas acá, y podemos, a partir de estos edges cerrados, nos va a crear una curva, una superficie. En este caso, la idea es que estas curvas no sean necesariamente planas. Si nosotros queremos editar un objeto a partir de sus puntos, podemos seleccionar el objeto y encender sus puntos de control, que son estos puntos de acá. Y entonces ya con esto nosotros podemos seleccionar alguno de estos puntos, por ejemplo, y subirlo de manera que nos quede algo como esto. Y podemos seleccionar varios e irlos editando. Y podemos hacer lo mismo con las otras. Si presionamos la tecla Shift, podemos seleccionar varios objetos a la vez. Entonces podríamos crear una superficie pues a partir de estas curvas. Lógicamente, mientras mejor dibujemos nuestras curvas iniciales, pues nuestra superficie va a seguir siempre nuestras curvas y va a hacer el trabajo por nosotros de calcular todas estas curvas intermedias. Igual, por ejemplo, podríamos crear un loft que vaya, digamos, de acá para acá, y él solito va a hacer todo el cálculo de las dos superficies, o de las dos curvas, perdón. También podemos, una vez ya tengamos un objeto acá, podemos, por ejemplo, crear un fillet. Podemos darle un radio, ¿verdad? Decirle alguna medida acá. Y podemos crear algún fillet, por ejemplo en este edge de aquí. Conforme nosotros vamos creando el fillet, digamos en este caso es un fillet edge, no es un fillet de superficie, esta es otra cosa, podemos cambiar el radio, lo podemos ajustar acá. Y también existe la opción de crear un fillet variable, es decir, que empiece con una medida y que termine con otra medida.
este caso le podemos decir que sea este radio. Podemos seleccionar un par de superficies y acá ya nos aparece, digamos, una medida acá y otra medida acá. Podemos cambiar ambos radios y le podemos dar OK. Y en este caso pues el programa nos crea este fillet, y ese fillet después lo podemos nosotros, a partir de esta superficie nueva, podemos cortar las otras superficies. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar nuestra herramienta de trim, que nos aparece por acá también, y podemos utilizar, nos dice selecciona los objetos que corten, en este caso la superficie, y que queremos cortar con esa superficie. Entonces podemos crear algo más o menos como esto, y hay algunas otras opciones también. También tenemos la opción de crear primitivas, digamos un box, un cilindro, una esfera, un elipsoide, que básicamente es una figura como esto. Y a partir de estas primitivas nosotros podemos crear objetos más complejos. También tenemos la opción de unión, sustracción, intersección y algunas otras herramientas de sólidos, básicamente, que nos permiten, digamos, tener un par de sólidos acá, y digamos podríamos sustraer entre ambos, y digamos podríamos crear un fillet que vaya a lo largo de toda esta curvatura que tenemos acá. Entonces podríamos crear fillet edge. En este caso podemos seleccionar estos edges y darle una curvatura. Generalmente, si nos aparece así como acá, que nos aparece en color rojo, significa que el fillet es demasiado grande en esa esquina y que no va a lograr hacerlo. Entonces podemos ajustarlo. Vean que en este caso tengo un fillet más ancho en este lado que en este. Para cambiar cómo queremos que se vea nuestra escena, podemos seleccionar acá de las diferentes opciones que nos aparece para cada viewport. Entonces Rhino es muy bueno, por ejemplo, para hacer este tipo de detalles, donde nosotros no queremos que tenga, nuestro diseño tenga, por ejemplo, esquinas, sino que queremos que empiece con un radio, por ejemplo, ancho, y se vaya reduciendo hasta este más pequeño aquí.